Esto es algo que casi nadie se atreve a decirte sobre el cannabis. No es que te eleve en un espejismo pasajero ni que te encierre en un laberinto de humo sin salida. No, lo que hace es mostrarte de manera implacable quién eres en realidad, y lo cierto es que la mayoría huye despavorida ante ese espejo. He visto la misma planta, bajo la misma luz, en la misma habitación, llevar a un hombre a la contemplación más dulce y silenciosa de su vida, mientras que a otro lo arrojaba sin piedad a un infierno de paranoia y sombras. La misma semilla, el mismo aire, la misma chispa, y sin embargo, dos mundos opuestos, dos destinos en pugna, como si la planta fuera un oráculo que no concede favores, sino revelaciones. Esa contradicción, ese filo de luz y oscuridad, es el portal donde comienza todo, porque el cannabis, antes de ser malinterpretado por culturas que lo redujeron a vicio o evasión, fue guardado como un sacramento entre los iniciados. No era recreo, era rito, no era olvido, era memoria. Y lo que revelaba no siempre era agradable, porque la verdad rara vez lo es. Cuando la hierba toca tu aliento, lo que activa no es una simple alteración química, sino una llave vibracional que abre bóvedas ocultas en tu sistema nervioso. De pronto los pensamientos no son solo pensamientos, se vuelven ecos multiplicados. Las emociones no son solo emociones, se convierten en mares que amenazan con desbordarte. La percepción no es solo percepción, es un prisma fractal donde cada detalle se expande en miles de posibilidades. Aquí está la paradoja, aquello que muchos buscan para escapar de sí mismos. En realidad los enfrenta consigo mismos con una crudeza insoportable, como un espejo que no puede ser empañado, como una campana que resuena sin cesar. La planta te arranca las máscaras, y tú decides si danzas desnudo ante tu esencia o si corres. Como tantos, buscando culpar al mal viaje, sin aceptar que lo único que se quebró fue tu ilusión de control. Yo recuerdo la primera vez que comprendí esto no con la mente, sino con el cuerpo. Estaba en un círculo de silencio, en las montañas, donde el fuego crepitaba como si hablara en su propio idioma. Alrededor, cada uno había inhalado de la misma mezcla, preparada con cuidado y rezos antiguos. Uno de los presentes, un joven lleno de risas nerviosas, pronto cayó en un abismo de miedo. Decía sentir que lo observaban desde dentro de su piel, que el tiempo se doblaba y que su corazón no podía soportarlo. Al otro lado del fuego, una mujer mayor lloraba de alegría, diciendo que por fin había escuchado la voz de su madre muerta, que por primera vez en años sentía paz. La misma llama iluminaba sus rostros, pero parecían pertenecer a dimensiones inconciliables. Y entonces entendí. El cannabis no genera nada que no estuviera ya latiendo en lo profundo. Solo revela, solo amplifica, solo desnuda. Esto lo sabían los antiguos. En los templos de Egipto, los sacerdotes de Thoth utilizaban resinas y plantas no para colocarse, sino para abrir canales entre la mente y la vibración. Sabían que el cuerpo humano es un instrumento, un templo eléctrico, y que la planta es como un afinador implacable. Si las cuerdas de tu interior están tensas de miedo, sonarán desgarradoras. Si están vibrando en armonía, se abrirán a melodías que te atraviesan hasta el alma. De ahí que se la llamara planta de la verdad, porque nunca te da lo que quieres, solo lo que eres. Pero hay algo aún más inquietante. Lo que muchos no saben es que en ciertos rituales, los iniciados eran probados con la planta precisamente para medir su grado de verdad interior. No todos eran aceptados en los misterios. Si al tomar el aliento verde caían en la locura,
significaba que todavía no habían purgado las sombras que los habitaban. Sí, en cambio, lograban atravesar el caos inicial y llegar al silencio cristalino detrás del torbellino. Era señal de que podían custodiar las enseñanzas selladas. Así, la planta no era un privilegio, sino una prueba, un umbral, una criba donde la máscara se deshacía y quedaba expuesta la desnudez del alma. El problema de hoy es que casi nadie se prepara para ese umbral. Se busca el efecto, la risa fácil, la evasión de un mundo que duele, sin comprender que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y cuando la puerta se abre de golpe, muchos no soportan lo que ven, la soledad acumulada, la rabia no expresada, la tristeza que llevaba años escondida. El cannabis no las crea, solo las ilumina como un sol que no entiende de preferencias, y aquí surge una de las enseñanzas más ocultas de Thoth. Todo portal exige una llave, pero también un guardián. El cannabis es la llave, pero el guardián eres tú. Si no estás preparado, el mismo acceso que podría elevarte puede devorarte, y es por eso que la planta es llamada Forbidden por los que no comprenden su función. No porque esté prohibida por decreto humano, sino porque su naturaleza sagrada prohíbe el paso a los corazones que aún no se atreven a mirarse en su totalidad. Así, cada inhalación se convierte en un espejo, cada sensación es un mensajero, cada miedo que surge es un guardián que te pregunta, ¿de verdad quieres cruzar? Y cada instante de éxtasis, cada ráfaga de claridad, no son regalos gratuitos, sino reflejos de la vibración que ya pulsa en ti, esperando ser reconocida. Por eso digo, con la voz de los que alguna vez custodiaron este conocimiento, la planta no es un fin, es un comienzo. No es un maestro complaciente, es un maestro severo. No se inclina ante tus deseos, te arrastra ante tu verdad. Y solo cuando aceptas ese reflejo, por más incómodo que sea, descubres el poder real, la capacidad de transformar tu vibración desde adentro. No porque alguien te lo dé, sino porque lo reconoces como lo que siempre fuiste. Lo que muy pocos comprenden es que la planta, al igual que un espejo de obsidiana usado por los antiguos sacerdotes, no te ofrece nada que no esté ya en ti. No es un regalo que se añade desde fuera, sino un cristal que amplifica lo que habita en tu interior. He visto a buscadores sinceros sentarse bajo el humo sagrado y abrir los ojos como si se encendiera un sol detrás de sus párpados. He visto también a otros, ansiosos de escapar de sí mismos, arrojarse a la misma nube de humo y caer en un abismo de voces y sombras que ellos mismos habían intentado negar durante toda su vida. Y es que la planta no distingue entre lo luminoso y lo sombrío, simplemente multiplica lo que ya late en tu sangre. Thoth lo sabía. En los papiros que nunca llegaron a circular entre los iniciados comunes, se describía que toda sustancia sagrada, incluida la hierba, actuaba como llave vibracional, una llave que no abre puertas hacia afuera, sino hacia adentro, y por eso los templos egipcios nunca usaron la planta como diversión o como simple escapatoria. Se usaba como catalizador en ritos muy precisos. Acompañada de mantras, geometría grabada en las paredes, sonidos armónicos que resonaban en la médula del iniciado, porque sin ritual, sin dirección, sin un propósito anclado, la misma llave que podía abrir el santuario interior también podía abrir la celda más oscura de la psique. Imagina por un instante estar frente a un espejo que no refleja tu rostro, sino todos los momentos que nunca aceptaste de ti mismo. La culpa escondida, la ira reprimida, los deseos negados,
Imagina que esa visión no se apaga cuando cierras los ojos, sino que se intensifica. Ahí comienza la diferencia entre quienes creen que la planta es un ángel y quienes juran que es un demonio. No es ni una cosa ni la otra, es un portal, y un portal no tiene moralidad. Solo muestra lo que está del otro lado del umbral. Recuerdo la historia de un músico en México, un joven que juraba que la marihuana lo ayudaba a componer melodías divinas. Durante años la consideró su musa, hasta que en un viaje nocturno la planta le mostró los patrones repetitivos de su vida. Relaciones rotas, promesas incumplidas, excusas envueltas en humo. Lo que antes sentía como inspiración se transformó en un coro de reproches internos. Pasó meses sin tocar un instrumento, convencido de que la planta lo había traicionado, pero con el tiempo comprendió que no era ella, era él mismo. La música nunca estuvo en la hierba, estaba en su alma, y la planta solo le reveló la distancia entre lo que él soñaba y lo que realmente vivía, y así sucede con todos. La hierba no es la maestra, aunque muchos la veneren como tal. La verdadera maestra es tu conciencia, y la planta es apenas un reflector. Si entras en ella con un corazón inquieto, verás tus demonios danzando. Si entras con serenidad, verás las puertas de lo eterno abrirse suavemente, pero nunca olvides que no es la sustancia la que decide el camino. Eres tú. Lo que la mayoría teme no es el humo, sino la desnudez del alma que emerge en ese humo. Los antiguos decían que hay dos fuegos, el que consume y el que ilumina. La planta es capaz de encender cualquiera de los dos, pero el combustible siempre lo llevas tú. Hay quienes encienden el fuego de la evasión, consumiéndose en la ilusión de que la hierba calma el vacío, y hay quienes, con disciplina y silencio interior, encienden el fuego de la contemplación, permitiendo que la misma brasa abra visiones que trascienden el tiempo. En nuestros días, el error más grande es creer que porque una planta es natural, es automáticamente benévola. El veneno más mortal del mundo es también natural. El loto azul de los templos de Karnak era natural. Y sin embargo su uso estaba prohibido para quienes no habían pasado por años de preparación espiritual. Lo mismo ocurre con la marihuana. Puede ser medicina, puede ser puente, pero solo cuando la conciencia que la acompaña es suficientemente clara para sostener lo que ella revela. Muchos jóvenes buscan en ella la chispa de lo trascendente y acaban perdidos en una niebla de confusión. No porque la planta mienta, sino porque la verdad que muestra es demasiado para un corazón que no sabe cómo abrazarla. Y aquí surge la paradoja. Lo que debía sanar puede herir, lo que debía revelar puede ocultar, pero no es contradicción, es espejo. Una lámpara en una caverna oscura puede guiarte hacia la salida o mostrarte cuán profundo estás atrapado. En los círculos herméticos se hablaba de la prueba del humo, un rito en el que el iniciado debía sentarse en silencio después de inhalar la planta y observar lo primero que emergía en su mente. Si aparecía belleza, se celebraba. Si aparecía terror, se celebraba también, porque el propósito no era sentirse bien, sino conocerse. El verdadero uso espiritual de la hierba no consiste en escapar de la vida, sino en confrontarla con todos sus matices. Recuerda esto, cada experiencia es espejo de tu vibración actual. Si un día sientes paz y otro día paranoia con la misma planta, no es que ella haya cambiado, eres tú, y la frecuencia en la que estabas vibrando. Así, poco a poco, la hierba deja de ser un juego y se convierte en una brújula.
No una brújula hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro. Cuando comprendemos esto, la relación cambia. Ya no se trata de fumar para distraernos, ni de idealizar la planta como un oráculo infalible. Se trata de aprender a escuchar lo que ella refleja, y al hacerlo, descubrimos que el verdadero misterio nunca estuvo en la hierba, sino en la conciencia que la observa. Por eso este video es el único que necesitas sobre hierba y espiritualidad, porque todo lo demás, todas las leyendas, todas las promesas de visiones y éxtasis, se reducen a esta verdad esencial. La hierba no añade, solo revela, no te lleva a otro lugar, te devuelve al mismo sitio, pero sin máscaras. No te muestra un paraíso, sino tu propio rostro reflejado en la eternidad. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Realmente quieres ver quién eres cuando todas las capas caen? ¿Realmente quieres enfrentar lo que late detrás de cada excusa, de cada fuga, de cada sonrisa ensayada? Porque eso es lo que la planta revela, no un mundo alternativo, no una fantasía artificial, sino tu ser desnudo, tu vibración sin adornos. Y la mayoría huye porque confunde autenticidad con amenaza. Pero para el buscador verdadero, este es el regalo más grande. Un espejo que no puede romperse, una verdad que no puede maquillarse. La marihuana, usada con conciencia, se transforma en la más implacable de las maestras. No porque enseña algo nuevo, sino porque borra todo lo falso, y en ese vacío, donde ya no queda nada que esconder, comienza la verdadera espiritualidad. Pero la planta no negocia con el ego. Ella no se inclina ante los disfraces que hemos construido cuidadosamente a lo largo de los años. No le importa cuántos títulos tengas, cuánto dinero hayas acumulado, ni las máscaras sociales con las que te vistes para que el mundo te aplauda. Cuando la enciendes y permites que su espíritu atraviese tu sangre y tu aliento, lo primero que hace es arrancar esas máscaras y mostrarte, sin filtro ni anestesia, aquello que habías jurado no volver a mirar. Y es allí donde comienza el verdadero viaje espiritual, porque no hay despertar sin confrontación, no hay ascenso sin atravesar las sombras. He visto cómo, bajo sus efectos, alguien que siempre presumía de calma y sabiduría comenzó a temblar, incapaz de sostener una simple conversación, porque la planta le mostró la ansiedad que había estado enterrando durante décadas bajo una fachada de serenidad. Del mismo modo, he presenciado a otra persona, marcada por el trauma y la desconfianza, encontrar en esa misma planta una paz tan vasta que sus lágrimas se transformaron en un río de gratitud. ¿Cómo explicar que la misma sustancia pueda ser puerta al cielo y al infierno a la vez? La respuesta no está en la planta, sino en el espejo que ella representa. Y aquí está la paradoja que casi nadie entiende. El cannabis no te cambia, no te convierte en alguien diferente. Solo amplifica lo que ya eres, lo que llevas oculto, lo que tu conciencia diaria no puede o no quiere ver. Si tienes miedo, te lo devolverá multiplicado. Si tienes amor, te lo expandirá hasta desbordarte. Es un catalizador, no un creador de realidades nuevas. Por eso algunos salen corriendo, jurando que nunca más tocarán esa maldita hierba, mientras otros regresan una y otra vez, como si hubieran encontrado un templo secreto. Los antiguos lo sabían. No lo usaban para reírse tontamente ni para anestesiar sus penas. Lo usaban en rituales precisos, en noches de luna y cantos sagrados, porque entendían que el espíritu de la planta debía ser honrado como se honra a un maestro. Y aquí llegamos a una verdad incómoda. La mayoría de nosotros no estamos preparados para mirarnos de frente. Queremos ascender, queremos despertar,
Queremos hablar con los dioses y abrir los portales de la mente, pero no queremos atravesar el umbral del propio corazón, donde habitan nuestras culpas, nuestras envidias, nuestras heridas. El cannabis, cuando se usa de verdad, no te da escapatoria. Recuerdo un joven que vino a mí, convencido de que había nacido para ser chamán. Había leído libros, había visto documentales. Hablaba de energías y de dimensiones como quien repite un guión aprendido. Pero la primera vez que entró en ceremonia con la planta, cayó en un silencio aterrador. Comenzó a sudar, a llorar, y luego a gritar que veía su propia vida como un teatro vacío. Lo que había descubierto no era una visión gloriosa de los dioses, sino la fragilidad de su ambición espiritual. Y esa revelación lo quebró. Semanas después, regresó y me dijo: ahora entiendo que no se trata de jugar a ser espiritual, sino de desnudarse por completo. Ese fue el verdadero inicio de su camino. Lo que intento decirte es que la marihuana, en su dimensión sagrada, no es un juguete. Es un oráculo que no miente, aunque su verdad te duela. Y es precisamente esa verdad la que puede liberarte, si decides atravesarla en lugar de huir. Porque lo que muchos llaman mal viaje no es más que la confrontación con lo que no quieres aceptar. El mal viaje es el espejo roto donde ves lo que nunca quisiste mirar: tu soledad, tu orgullo, tu miedo a morir, tu incapacidad de amar. Y en esa grieta, si tienes el valor de no apartar la mirada, comienza la sanación real. Sin embargo, también hay un secreto que pocos conocen. La planta no solo refleja, también enseña. En ese estado de vulnerabilidad, cuando el ego se tambalea y las defensas caen, puedes descubrir prácticas de respiración que transforman tu energía. Mantras que emergen de tu interior como si alguien más los susurrara. Intuiciones que parecen venir de otra dimensión. Muchos creen que eso es la droga hablando, pero en realidad es tu alma liberada, tu voz interior sin cadenas. El cannabis abre las compuertas, pero eres tú quien decide qué hacer con el río que fluye. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Estás preparado para escuchar lo que tu propio ser quiere decirte? Porque la mayoría pide respuestas, pide milagros, pide contacto con lo divino. Pero cuando lo divino se manifiesta, lo rechazan porque no coincide con sus expectativas. La planta no te dirá lo que quieres oír, te mostrará lo que necesitas. Y esa diferencia es abismal. Es como pedirle a la vida felicidad y recibir en cambio una lección de humildad. No es castigo, es calibración. De hecho, Thoth, el escriba de los dioses, habló de este principio en sus enseñanzas herméticas. La verdad se revela al buscador en la medida en que pueda sostenerla, y el cannabis, aunque muchos lo ignoran, es un vehículo de esa revelación gradual. Si estás dispuesto a sostener tu sombra, también estarás listo para sostener la luz que viene después. Pero si no puedes con lo primero, jamás recibirás lo segundo. Esa es la ley oculta que rige todas las plantas maestras. Imagina por un momento que el cannabis no es una sustancia, sino un guardián. Un guardián que custodia un umbral entre lo conocido y lo desconocido. No cualquiera puede cruzar. El guardián te examina, te mide, te desnuda, y si detecta que aún no estás listo, te lanzará de vuelta con una experiencia caótica para que comprendas que debes purificarte antes de entrar. Pero si reconoce tu entrega sincera, te permitirá cruzar y contemplar lo que muy pocos han visto. La geometría viva de la conciencia, el pulso de la energía en cada célula, la vibración que une el cosmos entero. He visto a personas, en silencio absoluto,
descubrir la conexión entre su respiración y el latido del universo. He visto a otros entender en un instante el motivo de sus enfermedades, no como un castigo, sino como un mensaje que su cuerpo llevaba tiempo tratando de comunicar. Y he visto también a quienes, incapaces de aceptar esa revelación, huyeron despavoridos hacia el ruido del mundo exterior, apagando cualquier rastro de espiritualidad con distracciones. Así de polarizante es el camino que la planta abre. Y aquí está lo más fascinante. El cannabis no crea nada nuevo en ti, solo ilumina lo que ya estaba allí, esperando. Es como encender una lámpara en una habitación que llevabas años evitando. La suciedad, el desorden, los objetos olvidados estaban siempre presentes, pero ahora no puedes fingir que no los ves. Esa incomodidad es el precio de la claridad, y en esa claridad, si eliges no retroceder, nace la verdadera alquimia espiritual, el poder de transformar tu sombra en sabiduría, tu dolor en propósito, tu miedo en libertad. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿es buena o mala la marihuana para la espiritualidad? Yo sonrío. La planta no es buena ni mala, es neutra. Eres tú quien la convierte en medicina o en veneno. Eres tú quien decide si usarla como una excusa para escapar o como una llave para entrar más profundo en ti mismo. Y esa decisión, al final, revela tu verdadero nivel de madurez espiritual. Lo que nadie comprende, hasta que lo experimenta en carne propia, es que la planta no te entrega nada que no haya estado ya dentro de ti. Ella es un espejo implacable, un oráculo que no adorna sus palabras con dulzura. Te muestra la verdad desnuda de tu vibración, si en tu interior hay ansiedad. La planta la amplifica hasta convertirla en un torbellino que puede parecer insoportable. Si dentro de ti hay un silencio anhelando ser escuchado, la planta lo expande hasta envolver cada rincón de tu conciencia en un océano de calma. Y es aquí donde se produce la paradoja más desconcertante. Lo mismo que cura a uno puede torturar a otro. Y no porque la sustancia sea diferente, sino porque la verdad interior de cada alma está en un estado vibratorio distinto. Imagina a dos peregrinos que llegan ante el mismo espejo antiguo en un templo egipcio. El primero, con el corazón ligero, sonríe al ver su reflejo y cree haber recibido una bendición. El segundo, cargado de sombras no reconocidas, se aterroriza porque el espejo le devuelve un rostro distorsionado por sus propios miedos. La planta funciona exactamente de esta manera. No se trata de la química aislada, ni de la dosis, ni siquiera del ritual externo, sino del diálogo secreto entre tu alma y la memoria viva que habita en esa planta. Por eso los antiguos jamás la usaron como entretenimiento ni como evasión. En los códices prohibidos de los místicos se habla de la hierba de la puerta, un nombre que no se refiere a la puerta en sí, sino a lo que hay al cruzarla. Los sacerdotes herméticos advertían, no abras lo que no estás dispuesto a sostener. Y sin embargo, en el mundo moderno, millones buscan en la planta un refugio fácil, sin darse cuenta de que aquello que buscan afuera se convertirá en un abismo si no está preparado el interior. He visto a jóvenes encenderla con la esperanza de escapar de su ansiedad cotidiana y, en cambio, terminar llorando durante horas, enfrentados a recuerdos reprimidos que creían olvidados. Y he visto a otros, en la misma noche, entrar en un estado de gratitud tan puro que sentían que respiraban al mismo ritmo que las estrellas. Esto nos lleva a la enseñanza central que casi nadie está dispuesto a escuchar. La planta no tiene un único espíritu, sino miles de voces,
Cada semilla, cada hoja, cada resina porta un archivo vibratorio acumulado de quienes la cultivaron, de los rituales en los que fue usada, incluso de la tierra que la nutrió. Por eso no existe una sola experiencia con cannabis. Lo que existe es el eco entre la vibración de tu ser y la vibración de esa manifestación concreta de la planta. Es como dos cuerdas de un instrumento. Si ambas están afinadas, producen armonía. Si no lo están, el resultado es ruido, disonancia, caos. Un chamán amazónico una vez me dijo algo que nunca olvidé. La planta canta contigo, pero no todos los cantos son dulces. Y lo comprobé una noche en que, buscando claridad, me entregué a su humo sagrado. Durante los primeros minutos sentí una expansión indescriptible, como si mi cuerpo se hubiera disuelto en la música del universo. Pero luego, sin aviso, comenzó a surgir de mi pecho un nudo oscuro, una ola de tristeza ancestral que no sabía que habitaba en mí. Lloré hasta el amanecer, y al final comprendí que la planta no me estaba castigando. Me estaba mostrando aquello que yo llevaba reprimiendo desde hacía años. No era un demonio externo, era mi propio eco resonando en un volumen imposible de ignorar. Este es el secreto que distingue al buscador sincero del consumidor distraído. El primero entiende que la planta no es un pasaporte automático al éxtasis, sino una maestra exigente que te confronta antes de recompensarte. El segundo, en cambio, se frustra, la llama droga, se burla o huye, porque no soporta mirarse en el espejo. Y aquí surge una de las contradicciones más fascinantes. Cuanto más rechazas lo que la planta te muestra, más feroz se vuelve el reflejo. Es como intentar tapar el sol con las manos. Mientras más lo niegas, más te quema. Las culturas antiguas lo sabían bien y por eso rodeaban su uso de preparación y silencio. Antes de encenderla, el iniciado debía ayunar, meditar, purificar su cuerpo y su mente, porque entendían que la vibración con la que entras determina el mundo al que accedes. Hoy, en cambio, se enciende entre risas superficiales, sin conciencia, y luego se culpa a la planta de no haber entregado un viaje luminoso. Pero la pregunta correcta nunca es ¿qué me dará la planta?, sino ¿qué traigo yo a este encuentro? La ciencia moderna. Aunque se jacta de haber descifrado los compuestos químicos de la cannabis, todavía no logra explicar por qué dos personas bajo las mismas condiciones tienen visiones tan diferentes. Algunos neurocientíficos hablan de predisposición genética, de diferencias en los receptores endocannabinoides, pero los sabios antiguos lo dirían más simple. No es la biología lo que marca el destino del viaje, es el alma. Y aunque hoy esa explicación suene demasiado mística, cada vez más estudios confirman que las experiencias con enteógenos no son meramente químicas, sino profundamente influenciadas por el estado psicológico, emocional y espiritual de la persona. Recuerdo una historia que circula entre los monjes sufíes. Un discípulo pidió permiso a su maestro para usar la planta del velo. El maestro le preguntó: ¿estás listo para ver sin máscaras? El discípulo, lleno de orgullo, respondió que sí. Encendió, inhaló, y en cuestión de minutos cayó de rodillas, aterrado, porque todo lo que veía era la crudeza de su propio ego devorándolo. El maestro lo levantó y le dijo: no culpes a la planta por mostrarte lo que ya eras. Dale gracias, porque ahora al menos no puedes seguir negándolo. Aquí está la clave que nadie te dice en los videos superficiales que hablan de cannabis y espiritualidad.
El verdadero poder de la planta no es hacerte sentir bien, sino revelarte con precisión dónde estás vibrando. Te da un diagnóstico implacable. Y como toda verdad, puede ser medicina o veneno, según la valentía de quien la recibe. Si huyes, se convierte en veneno porque lo que rechazas crece en la sombra. Si aceptas, se convierte en medicina porque lo que abrazas se transforma en luz. Y tú, mientras escuchas estas palabras, tal vez recuerdes alguna vez en la que una verdad dolorosa terminó siendo la llave de tu libertad. Así funciona también este espíritu vegetal. No es un capricho de la naturaleza. Es una de las puertas más antiguas que el ser humano ha usado para cruzar entre mundos. Pero, ¿estamos realmente preparados para la visión que nos aguarda al otro lado? Hay quienes buscan en la planta un refugio inmediato, una promesa de alivio, una llave rápida hacia dimensiones que nunca se atrevieron a tocar con sobriedad. Pero el misterio no se entrega tan fácil, y mucho menos a los impacientes. El cannabis, en su raíz más profunda, no es un juguete de recreo ni una droga de evasión. Es un espejo que reclama valentía. He visto a buscadores acercarse a ella con un corazón ligero, convencidos de que sería un atajo hacia el éxtasis, y terminar abrazando sombras que nunca imaginaron cargar. He visto a otros, con miedo en la sangre, resistirse a entrar, pero la planta los tomó con ternura, les mostró memorias olvidadas y los devolvió con lágrimas dulces, como si hubieran recordado que siempre fueron amados. Lo que se revela depende menos de la planta que de la disposición interior de quien la invoca, y aquí está lo que casi nadie se atreve a confesar. La experiencia espiritual con cannabis no está garantizada, porque no es la planta la que decide, sino tu vibración más íntima. Si tu corazón late en medio de la ansiedad, ella no la elimina, la amplifica. Si tus pensamientos arden en caos, ella no los ordena, los expone en coro ensordecedor. Pero si tu respiración ya conoce el ritmo de la calma, si tu mente sabe arrodillarse ante el silencio, ella se convierte en maestra compasiva, mostrándote que cada célula de tu cuerpo canta un himno que nunca escuchaste con atención. Hace siglos, los pueblos antiguos lo entendían. No había ceremonia sin preparación. No existía el contacto con las plantas maestras sin purificación del cuerpo y del alma. Ayunos, rezos, cantos, danzas, baños en agua corriente, todo formaba parte del tejido que abría el umbral. Hoy, en cambio, hemos arrancado a la planta de su altar y la hemos puesto en manos de la prisa y la distracción. Queremos que nos dé sin dar nada a cambio. Queremos que revele sin ofrecernos primero en humildad. Y entonces nos sorprende que, en vez de luz, nos entregue confusión, una noche, en medio de una montaña desierta. Compartí el fuego con un anciano que conocía los secretos del humo sagrado. Sus manos temblaban de arrugas, pero su voz era un río sereno. Me dijo, el cannabis no es la medicina, tú eres la medicina. Ella solo despierta lo que ya olvidaste dentro de ti. Si tienes miedo de lo que vas a ver, es porque aún no confías en tu propia fuerza. Esa frase me persiguió durante años, hasta que comprendí que lo que la planta hace es abrir la puerta del espejo, y lo que encontramos allí es, inevitablemente, nuestro propio rostro. El misterio se intensifica cuando comprendemos que no todos los espíritus que se manifiestan bajo el influjo de la planta son nuestros. A veces, se filtran voces ancestrales, memorias del linaje, murmullos de la tierra misma. He escuchado relatos de quienes, en una sola inhalación, viajaron siglos atrás,
viendo con los ojos de un antepasado que jamás conocieron. Otros sintieron la vibración de la tierra como si estuvieran dentro de su corazón, latiendo junto con la savia de los árboles y el pulso de los animales nocturnos. Estas visiones no son delirios, son aperturas a capas de la realidad que normalmente ignoramos, porque nuestra mente cotidiana no tiene espacio para contenerlas. Pero cuidado, abrir puertas no significa siempre entrar en templos de luz. También se abren pasajes hacia abismos internos. He acompañado a buscadores que, bajo el manto de la planta, se enfrentaron a un terror visceral, un caos que parecía infinito. Gritaban, sudaban, suplicaban que terminara, y al amanecer, con los ojos aún temblorosos, confesaban que aquello había sido la purga más grande de sus vidas, como si la planta, con su crudeza innegociable, hubiera arrancado de raíz miedos que durante décadas se escondieron detrás de máscaras sociales. Es entonces cuando uno comprende que el infierno y el cielo no son lugares separados, sino reflejos de la misma energía, desplegada según la dirección en la que tu conciencia elija mirar. El cuerpo también habla en esos estados. La respiración se convierte en mantra, los latidos en tambores que resuenan en el pecho. He sentido cómo la planta transforma la piel en frontera porosa, como si los límites entre mi cuerpo y el aire desaparecieran y todo se volviera un océano sin orillas. Y en medio de esa disolución surge un silencio ensordecedor, la certeza de que somos algo mucho más vasto de lo que creíamos. No es la planta la que lo crea, es nuestra propia naturaleza, revelada en un instante en el que nos atrevemos a soltar el control. Sin embargo, la trampa más seductora está en confundir la chispa con el fuego eterno. Muchos regresan a la planta una y otra vez, buscando repetir lo sagrado que vivieron, pero cada repetición sin intención se convierte en ruido. Es como usar una llave que ya abrió la puerta, pero insistir en quedarte en el umbral en lugar de entrar a la casa. La planta te muestra, pero no camina por ti. El verdadero viaje comienza cuando, después de la revelación, integras lo aprendido en la vigilia cotidiana, cuando tomas esa visión de unidad y la conviertes en ternura hacia el otro, cuando llevas ese silencio a la mesa del día a día, al hablar, al escuchar, al trabajar, al amar. Ahí está la alquimia. Por eso, los antiguos no se quedaban en la experiencia extática. La acompañaban con rituales de siembra, con ofrendas al cielo y a la tierra, con promesas de vida nueva. Sabían que la planta abre, pero que somos nosotros quienes decidimos qué sembrar en el terreno recién revelado. Si plantas miedo, crecerán sombras. Si plantas gratitud, florecerán milagros. El cannabis, en este sentido, no es un final, sino un inicio, una chispa que enciende un fuego que debe cuidarse con cada respiración consciente. Hay un detalle que casi siempre pasa desapercibido. La planta no actúa igual de noche que de día. De noche, su sombra se alía con nuestros sueños, arrastrándonos hacia visiones más densas o sublimes. De día, cuando el sol está alto, la experiencia suele ser más ligera, más corporal, más enfocada en la sensación de conexión con el entorno físico. Esto no es casualidad. La planta responde al ritmo del cosmos, al movimiento de la luna, al pulso de las estrellas. Y si aprendemos a escuchar esos ritmos, descubriremos que cada inhalación es un diálogo con el universo. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿para qué usarla? Si la verdad ya habita dentro de nosotros, la respuesta, quizá, no es única. Algunos la necesitan para recordar lo que olvidaron, otros
para atravesar bloqueos que solos no saben romper. Pero todos, sin excepción, deben aprender a soltarla, porque la planta no vino a esclavizarnos, sino a mostrarnos que no la necesitamos para ver. Su mayor enseñanza es la misma que la de todos los verdaderos maestros. Cuando ya hayas aprendido, déjame atrás y camina con tus propios pasos. Y aquí llegamos al corazón de la paradoja. El cannabis, como todo portal, puede liberarte o atraparte, puede devolverte a ti mismo o encerrarte en un ciclo interminable de dependencia disfrazada de espiritualidad. La diferencia está en tu intención, en la honestidad con la que te mires al espejo que ella abre. Esa es la prueba que muchos no quieren pasar. Enfrentarse al verdadero rostro del alma sin filtros, sin adornos, sin excusas. Y sin embargo, es en ese cruce donde comienza la libertad. He visto a hombres entrar en ceremonias con la intención de escapar de sí mismos, creyendo que la planta era un pasaporte a otro universo donde la mente se disuelve en colores y la realidad se convierte en un sueño maleable. Sin embargo, lo que hallaron no fue evasión, sino confrontación. La planta, como un espejo sagrado, les devolvió lo que siempre habían querido ocultar: sus miedos más íntimos, las memorias reprimidas, las heridas que llevaban en la sangre de generaciones. Allí, donde esperaban alas para volar, encontraron cadenas que los arrastraban hacia abajo. Y fue en esa caída donde algunos tocaron, por primera vez, la posibilidad de liberarse, porque solo quien se atreve a mirar de frente a su sombra puede ver también la luz que late detrás de ella. Recuerdo a una mujer en un círculo de meditación que encendió un pequeño cuenco con la planta. Mientras el humo ascendía, todos esperábamos que entrara en esa calma luminosa que muchos buscaban. Pero en vez de paz, su respiración se agitó, sus ojos se abrieron como si viera presencias invisibles y comenzó a llorar. No era un llanto de miedo solamente. Era un llanto de reconocimiento. Al día siguiente confesó que había sentido a su abuela, que había muerto hacía más de 20 años. No fue una aparición amable, fue un juicio. Has olvidado quién eres, has traicionado tu esencia, has corrido detrás de lo que no te pertenece. Durante horas luchó contra esas palabras, pero finalmente comprendió que lo que había sentido no era una condena, sino un recordatorio vibrante. La planta había abierto el archivo oculto de su memoria ancestral, y en esa visión dura, pero necesaria, encontró el principio de su despertar. Y es aquí donde se revela la verdad que pocos aceptan. No es la planta la que dicta la experiencia, es la vibración interna del buscador la que colorea el viaje. El cáñamo sagrado es un prisma. Si tu luz interior es caótica, lo que verás serán distorsiones. Si tu interior guarda claridad, lo que se desplegará será armonía. Por eso algunos experimentan éxtasis y otros terror. No es casualidad, es correspondencia. Es la ley hermética que dice: como es adentro, es afuera. La planta no inventa nada, solo amplifica lo que ya eres. Lo fascinante es que culturas antiguas lo sabían y lo trataban con un respeto que hoy se ha perdido. En ciertas tradiciones africanas, por ejemplo, no se utilizaba para entretener la mente, sino para entrar en diálogo con los ancestros. En rituales de la India, se ofrecía como vehículo de Shiva, no como un pasatiempo. Los chamanes del continente americano la consideraban un espíritu vegetal con carácter propio, que debía ser invocado con cantos y protegido con oraciones. Pero en nuestro tiempo moderno,
La planta se ha reducido a un objeto de consumo, una mercancía colcosansi, un escape rápido. Y allí es donde la paradoja se vuelve peligrosa. Cuanto menos respeto le otorgamos, más brutal se vuelve su enseñanza. Un joven al que acompañé hace algunos años lo descubrió de manera traumática. Él había usado marihuana durante años como quien enciende un cigarrillo, sin ceremonia, sin propósito, solo por aburrimiento. Pero un día, en un encuentro grupal, inhaló el humo en silencio, rodeado de cantos ancestrales. El mismo humo de siempre, pero el contexto era diferente. De pronto, fue como si se abriera una puerta dentro de él. Lo que vio no fueron colores psicodélicos ni paisajes oníricos, sino a su propio cuerpo tendido en una cama de hospital, débil, enfermo, acompañado solo por máquinas. Vio su vida entera como un mapa de decisiones tomadas desde el miedo, desde la fuga, desde el descuido de sí mismo. Gritó, sudó, quiso escapar, pero al final entendió que lo que había presenciado era un aviso, no un destino inevitable. La planta le mostró el reflejo de su vibración presente y lo confrontó con lo que estaba creando. Esa noche decidió dejar el consumo inconsciente y comenzar a estudiar su respiración, su alimentación, su disciplina espiritual, y con el tiempo, me confesó que esa visión le había salvado la vida. De aquí surge una reflexión fundamental. La planta no da lo que deseas, da lo que necesitas ver. Si buscas un cielo falso, probablemente recibirás un espejo roto. Si vienes con un corazón dispuesto, lo que encontrarás será una llave, pero no una llave hacia afuera, sino hacia adentro. Muchos piensan que espiritualidad significa huir del dolor, disolverse en una nube luminosa donde nada importa. La planta desmiente esa ilusión, te arrastra hacia lo que más niegas, porque en ese núcleo de olvidado está la semilla de tu liberación. Lo que me sorprende cada vez es cómo este espíritu vegetal actúa de manera precisa, casi quirúrgica. He presenciado a dos personas compartir la misma dosis, el mismo fuego, el mismo canto, pero recibir revelaciones opuestas. Uno entraba en un silencio tan profundo que parecía haber desaparecido de la sala. El otro se agitaba como si enfrentara demonios internos. Y, sin embargo, ambos estaban recibiendo exactamente lo que necesitaban. El primero debía recordar que su verdadera naturaleza es calma. El segundo que aún tenía batallas sin enfrentar. La planta no falla, porque no improvisa. Responde a la vibración exacta del ser que la invoca. Aquí es donde entra el misterio de Thoth, el escriba de los dioses, aquel que conocía el lenguaje de todas las energías. En los antiguos relatos, se dice que Thoth enseñaba que cada planta, cada mineral y cada sonido contenían un logos oculto, un código vibracional capaz de revelar secretos. El cáñamo, según esta visión, no era un simple vegetal, sino un archivo viviente de memoria cósmica. Al encenderlo, se abría un libro que no estaba escrito en letras, sino en frecuencias. Y cada buscador podía leerlo solo en la medida en que había limpiado su propio corazón. Por eso, cuando alguien fuma sin propósito, no lee nada, solo ve humo. Pero cuando lo hace con reverencia, el humo se convierte en letras vivas que hablan directamente a su conciencia, quizás lo más aterrador y al mismo tiempo lo más bello. Es que esta planta no puede ser engañada. Puedes engañar a tu maestro, a tu familia,
incluso a ti mismo con historias que justifican tu comportamiento. Pero ante el espíritu de la planta no hay máscaras. Ella entra directo a tu campo energético, examina tus grietas y te las devuelve multiplicadas. No para humillarte, sino para que al fin las veas. ¿Y qué haces cuando el espejo te muestra lo que has negado toda la vida? Algunos huyen y nunca regresan. Otros, con temblor en las manos, deciden quedarse y mirar. Esos son los que verdaderamente despiertan. Entonces, ¿qué nos revela en última instancia el encuentro con esta planta sagrada? Que la espiritualidad no es un viaje hacia afuera, sino un descenso al centro de nuestro propio ser. Que no hay paraísos gratuitos, sino puertas que se abren con la valentía de vernos desnudos. Que la vibración no se eleva porque lo deseemos, sino porque aceptamos confrontar lo que nos mantiene en baja frecuencia. Y que la planta, cuando se la honra, puede ser un puente, pero jamás el destino final. El verdadero templo sigue estando dentro de ti. Y así, mientras el humo se disipa y el silencio vuelve a llenar la sala, me doy cuenta de que lo más importante no es lo que la planta mostró, sino lo que cada uno hará después con esa revelación. Porque la visión sin acción se convierte en un espejismo, pero la visión que se integra con disciplina, amor y coherencia se convierte en alquimia real. Y ese, quizá, sea el verdadero secreto que Todd quiso preservar. No basta con abrir los ojos, hay que aprender a caminar con lo que hemos visto. La paradoja que encierra esta planta, el cannabis, no es un invento moderno ni un capricho de la cultura contemporánea. Es un espejo antiquísimo que las civilizaciones ya habían intuido en templos egipcios, en rituales védicos, en las hogueras de los chamanes amazónicos. Su humo era invocado no como un entretenimiento, sino como una llave que podía abrir la cámara secreta del alma o, con la misma facilidad, encadenarla a las sombras del miedo. Y aquí está el misterio que pocos se atreven a enfrentar. No existe planta buena o mala en sí misma, sino un reflejo radical de la disposición interior de quien la recibe. Un mismo brote, quemado en el mismo fuego, puede provocar en un buscador la visión de geometrías divinas, mientras sumerge a otro en la paranoia de sus propios demonios. La sustancia no cambia. Lo que vibra es el campo invisible de la conciencia que la acoge. Recuerdo una historia de un joven buscador, al que llamaré Daniel. Había llegado a un retiro espiritual convencido de que la planta lo guiaría hacia estados de éxtasis. Se preparó con ansias, repitió mantras, encendió el incienso y, sin embargo, lo que emergió fue una avalancha de miedo. Veía rostros distorsionados, escuchaba voces de reproche, sentía como si su cuerpo se desmoronara. En el mismo círculo, a escasos metros de él, una mujer entraba en profunda calma. Lloraba de gratitud. Veía a sus ancestros ofreciéndole flores de luz. Mismo ritual, misma planta, resultados opuestos. ¿Por qué? Porque la planta no inventó nada. Simplemente encendió la lámpara que iluminó lo que ya estaba oculto en sus sótanos interiores. Para Daniel, fue el caos de una mente llena de cuentas pendientes. Para ella, el regalo de un corazón que se había limpiado previamente con honestidad y rendición. Esto nos lleva a una verdad incómoda. La espiritualidad no se mide por lo que consumimos, sino por lo que nos atrevemos a enfrentar. El cannabis, lejos de ser una ruta mágica hacia lo divino, es más bien una lupa cruel. Magnífica lo que eres en ese instante. Si huyes de tus miedos, ellos gritarán. Si te abrazas con ternura, la ternura crecerá como un océano.
Y aquí yace la prueba iniciática. La planta no se dobla a tu deseo, tú eres quien te doblas ante lo que ella refleja. Los antiguos sabían esto, por eso jamás entregaban estas hierbas a cualquiera. No era un derecho, era una responsabilidad. En los círculos mistéricos de Eleusis, en los rituales de África, en los templos tibetanos, el acceso estaba precedido por años de preparación. El cuerpo debía purificarse, el corazón debía sincerarse, la mente debía entrenarse en la quietud, porque de lo contrario, lo que hoy muchos llaman mal viaje era en realidad el colapso inevitable de un ego sin disciplina, enfrentado de golpe a lo que nunca quiso mirar. He conocido buscadores que, tras una sola experiencia con cannabis, dejaron de consumirla por años, no porque fuera mala, sino porque entendieron que les había mostrado más de lo que podían sostener. Una mujer me dijo una vez, no soporté mirarme al espejo interno, vi la máscara que llevaba ante todos, incluso ante mí misma, y me odié por ello. Solo ahora, después de trabajar en mi silencio interior, estoy lista para volver a mirarme sin romperme. Ese testimonio resume la esencia. No es la planta la que falla, es el espejo el que revela lo insoportable. Y sin embargo, cuando alguien ha atravesado la noche oscura del alma, cuando ha enfrentado sus propios fantasmas con paciencia y humildad, entonces la misma planta se convierte en un portal. He visto buscadores respirar su humo y entrar en estados de gratitud cósmica, donde cada latido del corazón se convierte en un mantra, donde cada célula del cuerpo canta con una voz que no proviene de este mundo. He visto cómo se desvanecen las fronteras entre el yo y el todo, y la risa estalla como un trueno liberador porque de pronto entiendes que nunca estuviste separado. Pero este es el punto crucial. No hay garantía, no hay atajo. No puedes encender un cigarro y esperar iluminación automática. Si dentro de ti persisten heridas no sanadas, ellas se levantarán como espectros. Si dentro de ti hay apertura, ternura y entrega, lo que verás será una confirmación de que el universo siempre estuvo cantando en tu interior. Por eso insisto. La planta es neutral. Tú eres el campo que decide el tono de la sinfonía. Algunos científicos modernos lo explican en términos de neuroquímica. El cannabis modula neurotransmisores, activa receptores, altera patrones de red neuronal. Y sí, eso es cierto, pero es apenas la superficie. Lo que no se atreven a decir es que esos patrones químicos son portales vibracionales que abren puertas hacia realidades internas. Lo que llamamos psicosis inducida o euforia mística no son errores ni milagros, son resonancias. Son la respuesta natural de un cuerpo que ha sido empujado hacia otra frecuencia, y el resultado depende de si tu espíritu está listo para sostener esa frecuencia o si aún se quiebra bajo la presión. Ahora dime, ¿cómo llamamos a una sustancia que no inventa nada nuevo, pero que magnifica todo lo que eres hasta hacerlo insoportable o sublime? Los antiguos la llamaban planta maestra, porque no enseña con palabras, enseña con reflejos, y lo hace con una crudeza que ni el maestro más severo ni el amante más compasivo podría ofrecer. Y aquí, querido oyente, surge la pregunta inevitable. ¿Quieres de verdad conocerte? ¿Quieres ver lo que yace debajo de tus máscaras? Porque si en el fondo no lo deseas, el cannabis no será un puente sino un abismo. Y si en cambio has esperado toda tu vida por una verdad que te atraviese hasta los huesos, entonces esta planta puede ser el golpe de tambor que despierte a tu alma dormida. La clave está en la preparación,
en el silencio que cultivas antes del encuentro. Porque la planta no perdona la prisa ni la curiosidad superficial. Solo responde a la sinceridad, y esa sinceridad no se compra en un mercado. Se gesta en la oscuridad de tu propia meditación, en la disciplina de tu propio respiro, en la honestidad con la que te atreves a reconocer tu miedo. Y así, volvemos al misterio original. ¿Por qué una misma hierba puede ser para unos un camino al éxtasis y para otros un descenso al infierno? Porque ambos ya llevaban dentro esas semillas. La planta no hizo más que regarlas. Y ese, amigo mío, es el verdadero poder del cannabis en el sendero espiritual. Y a medida que avanzamos aún más en este viaje, comprendemos que la verdadera pregunta nunca fue si la planta era buena o mala, sino si nosotros estábamos listos para escuchar lo que ella susurra entre sus hojas. Porque, en realidad, lo que fumamos no es humo, lo que ingerimos no es hierba, lo que abrazamos es un espejo vivo que refleja con crudeza el estado vibracional de nuestra alma. He visto a personas reír sin parar como si la vida entera fuese una comedia cósmica. Y he visto a otras llorar como si finalmente hubieran abierto la compuerta de una tristeza ancestral que llevaba siglos aprisionada en su pecho. La misma dosis, la misma variedad, la misma noche estrellada, pero destinos tan diferentes como si se tratara de mundos paralelos. ¿Y acaso no es eso lo que Todd ya nos había advertido en sus enseñanzas ocultas? Que toda experiencia es un umbral y que cruzarlo depende de la frecuencia con la que uno resuena. Piensa en un templo antiguo, construido con precisión matemática, donde cada piedra, cada medida, cada orientación hacia el sol estaba calculada para amplificar un tipo de vibración. La planta funciona de la misma manera. No te da nada que no lleves dentro, solo amplifica. Es un templo portátil, una arquitectura sagrada que revela si tu espíritu vibra en armonía o en discordia. Algunos entran y sienten la música celestial. Otros entran y escuchan el eco ensordecedor de sus propios demonios. Por eso, hablar de cannabis y espiritualidad no es hablar de droga y placer, es hablar de iniciación y verdad. Y la verdad, lo sabemos, no siempre es amable. Un joven que conocí en una ceremonia compartió que al consumir la planta sintió como si miles de ojos invisibles lo observaran, como si todo su pasado quedara al descubierto. Me confesó con voz temblorosa que por primera vez en su vida entendió lo que era sentirse desnudo ante lo divino. No era paranoia, era un espejo espiritual que le mostraba todas las veces que había huido de sí mismo. ¿Y no es eso acaso el inicio de la verdadera purificación? Porque enfrentarse a la propia sombra es la primera prueba de todo buscador. Muchos, al no soportar el peso de esa visión, huyen y dicen, la planta me hace mal. Pero en realidad, lo que les duele no es la planta, sino el recuerdo de lo que no han querido sanar. Lo mismo he visto en otros que, al inhalar, fueron llevados a un estado de silencio tan absoluto que sintieron cómo la respiración del universo coincidía con la suya. En lugar de miedo, encontraron un hogar. En lugar de persecución interna, encontraron una madre. Y comprendieron que la planta, en ese momento, no los juzgaba ni los castigaba, sino que les ofrecía un camino de reconciliación. ¿No es acaso esa la dualidad más poderosa? La misma llave que puede abrir el cielo puede también abrir el infierno. La diferencia no está en la llave, sino en la puerta a la que tú mismo decides aplicarla. Por eso, cada vez que alguien me pregunta si el cannabis puede despertar la espiritualidad, yo les respondo con otra pregunta. ¿Estás preparado para ver quién eres cuando se apaga todo el ruido? Porque la planta no inventa nada,
No fabrica ilusiones, solo quita los disfraces. Y lo que queda, lo que realmente aparece en ese silencio iluminado por el humo, es tu rostro más auténtico. He escuchado a muchos decir que después de consumirla, todo les parecía conectado, que podían ver patrones en la naturaleza, sentir el latido de la tierra, escuchar mensajes que venían del viento. Otros, en cambio, entraban en una espiral de pensamientos oscuros que los arrastraba al borde de la desesperación. Entonces comprendí que el cannabis es, en verdad, un oráculo. No responde con palabras claras, sino con visiones, emociones y silencios. Es como si la planta nos hablara en el idioma olvidado de los símbolos. Ese mismo lenguaje que los egipcios grabaron en las paredes de sus templos. Y que Thoth, en su infinita paciencia, dejó como herencia para quienes se atrevan a leer más allá de lo literal. Aquí está la paradoja. Todos buscan en la planta un estado de placer, un alivio al sufrimiento, un escape de la rutina. Pero la planta, cuando se usa con conciencia, no te da lo que pides, te da lo que necesitas, y a menudo, lo que necesitamos es incómodo, brutal y transformador. Tal vez por eso, en muchas culturas, era considerada una medicina y no un entretenimiento, porque no se trataba de cuántas risas provocaba, sino de qué tan profundo podía cortar para arrancar de raíz la mentira interior. Y llegados a este punto, hay que entender algo crucial. Si entras en contacto con el cannabis esperando solo relajación, quizá obtengas lo contrario. Si entras buscando un oráculo, tal vez descubras el vacío. La planta es un espejo demasiado honesto como para plegarse a las expectativas. Su tarea no es complacerte, sino revelarte. Y esa revelación, como todo lo sagrado, puede ser un regalo o una herida. La verdadera espiritualidad con la planta no consiste en huir, sino en permanecer. Permanecer cuando el humo se vuelve espeso y los pensamientos se oscurecen. Permanecer cuando la risa se convierte en llanto y la calma en tormenta. Porque si logras atravesar esa tempestad, si no te rindes al primer golpe de sombra, lo que viene después es la claridad. Esa claridad en la que el alma recuerda que no es cuerpo, que no es mente, que no es miedo. Es vibración pura, y en esa vibración, la planta deja de ser droga para convertirse en aliada, no en la forma de una dependencia, sino como una maestra que, después de mostrarte lo más crudo de ti, te extiende la mano y te dice: ahora, elige, porque toda iniciación se resume en eso, en la elección. ¿Te quedas atrapado en el laberinto de tus miedos o das un paso hacia la luz de tu propio despertar? Ahora dime, ¿qué puerta abrirías tú si supieras que la misma llave te puede llevar al cielo o al infierno? Conocí a un hombre en las montañas del sur de México. Lo llamaremos Julián. Había sido un buscador durante años, transitando entre libros de filosofía oriental, rituales chamánicos y prácticas de meditación, siempre con la sensación de que algo faltaba, como si en su interior hubiera una puerta cerrada con llave. Una noche, sentado junto a una fogata, aceptó probar cannabis en un ritual dirigido por un viejo curandero. No era la primera vez que fumaba, pero aquella noche fue distinta. El curandero le pidió que no encendiera la hierba hasta que su respiración y su pulso se volvieran uno con el ritmo del tambor que golpeaba lentamente. Cuando lo hizo, la planta no le dio risas ni paranoia. Lo arrastró hacia adentro, hacia un espejo interno que le mostró una verdad brutal, que había construido toda su vida para huir del dolor de haber perdido a su padre en la infancia. Julián me confesó que esa noche lloró como un niño por horas.
y al mismo tiempo sintió una ternura inmensa por sí mismo que nunca antes había experimentado. Fue la misma planta que a otros les da calma, pero a él lo obligó a mirar su herida más profunda. Ese es el misterio que nadie entiende. La planta no ofrece lo que tú deseas, sino lo que rehúsas mirar. Y aquí comienza la verdadera contradicción. Muchos buscan en el cannabis un atajo hacia la espiritualidad, una manera de sentir paz inmediata, pero lo que reciben es un huracán de memorias reprimidas. El error no está en la planta, sino en la falta de preparación. Por eso el viejo curandero le dijo a Julián, y nos lo repite a todos: el cannabis no es un juguete, es un maestro, y los maestros no siempre acarician, a veces sacuden. Tal vez te preguntes cómo puedes experimentar algo así sin quedar atrapado en el torbellino de tu mente. Aquí entra la primera práctica. Antes de acercarte a la planta, siéntate en un lugar silencioso. Apaga todas las luces. Coloca ambas manos sobre tu pecho y repite 3 veces una pregunta. ¿Estoy listo para ver lo que no quiero ver? No es un mantra vacío, es una llave. Si tu cuerpo tiembla, si tus ojos se humedecen, si tu respiración cambia, es señal de que la planta tocará un punto real. Y si nada ocurre, no fuerces. La verdadera espiritualidad no es sobre empujar, es sobre escuchar. Recuerdo otra historia, esta vez de una mujer llamada Teresa. Era psicóloga clínica, incrédula ante cualquier discurso místico. Decía que el cannabis era solo un alterador químico del cerebro, nada más. Aceptó acompañarnos a un retiro por pura curiosidad académica, pero lo que vivió la quebró y la reconstruyó en un solo movimiento, después de inhalar apenas unas bocanadas. Cayó en un estado de silencio absoluto. Los demás cantaban y reían, pero ella permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Más tarde confesó que había sentido como cada diagnóstico que había dado en su carrera se deshacía frente a ella, como si la planta le mostrara que el dolor de sus pacientes no eran solo etiquetas clínicas, sino ecos de memorias ancestrales que pedían ser escuchadas. Teresa dejó su consulta meses después y comenzó a guiar círculos de sanación. ¿Fue la planta? ¿Fue su mente? Tal vez ambas, porque en el fondo la planta solo había despertado lo que en ella ya estaba listo para nacer. Aquí surge otro ejercicio. Una vez que la planta comience a abrir tus sentidos, no te quedes pasivo. Toma un cuaderno y escribe con la mano que menos usas. Si eres diestro, escribe con la izquierda. Si eres zurdo, con la derecha. Escribir con la mano no dominante desactiva las rutas automáticas del cerebro y permite que aparezcan palabras que no controlas del todo. Muchas veces esas frases parecen incoherentes al principio, pero al releerlas en frío descubrirás mensajes ocultos, como si tu inconsciente te hablara en clave. El conflicto aparece cuando comprendemos que lo que la planta revela no siempre es luminoso. Algunos encuentran memorias de violencia, culpas enterradas, deseos prohibidos. Y aquí la pregunta se vuelve más filosófica. ¿Es la espiritualidad un camino de pureza o un descenso al fango interior? Todd, en sus enseñanzas más veladas, decía: el oro del espíritu se forja en la oscuridad de la materia. ¿Qué significa esto sino que no hay despertar verdadero sin atravesar la sombra? El cannabis, en este sentido, se convierte en una especie de espejo hermético. Refleja tanto la luz como las grietas. Imagina ahora el ritmo de un tambor acelerándose. Cada golpe es más rápido, más fuerte.
Así es la experiencia cuando el conflicto interno se intensifica. Primero son recuerdos, luego emociones desbordadas y después una sensación de despersonalización, como si ya no fueras tú quien observa, sino algo mucho más vasto. Muchos llaman a este momento la muerte del ego. Algunos huyen aterrados, otros lo abrazan. Quien huye queda atrapado en un ciclo de miedo. Quien lo abraza se encuentra con un vacío que, paradójicamente, está lleno de todo. En medio de este caos, la clave es aprender a respirar. Aquí un método práctico. Inhala en 4 tiempos, retén en 4, exhala en 8. Esta respiración prolongada obliga al cuerpo a soltar el control y al sistema nervioso a entrar en un estado de entrega. Cuando lo hagas bajo el influjo de la planta, cada exhalación se sentirá como un pequeño renacimiento, y cada renacimiento será más profundo que el anterior. Ahora pregúntate, ¿qué harías si al cerrar los ojos vieras no solo tus memorias, sino memorias que no parecen tuyas, como si pertenecieran a tu linaje, a tus ancestros? Estás preparado para cargar con voces que claman desde más allá de tu tiempo. Muchos lo viven, y es allí donde el cannabis se cruza con la espiritualidad en su forma más radical. Te recuerda que no eres un individuo aislado, sino la continuación de una cadena infinita de conciencia. He visto a muchos acercarse al cannabis como si fuera un atajo, un pasaje secreto hacia la iluminación inmediata. Pero lo que pocos comprenden es que esa planta no es un vehículo dócil. Es más como un espejo líquido que refleja con crudeza lo que ya existe en tu interior. Recuerdo a Lucía, una buscadora incansable, que llegó a mí con la esperanza de encontrar en el humo sagrado una puerta hacia lo divino. Había leído libros, había practicado yoga durante años, pero siempre sentía que le faltaba algo. La primera vez que inhaló en un círculo ceremonial, con cánticos resonando alrededor y el olor a copal envolviendo el espacio, entró en un estado de dicha tan profunda que lloró durante horas. Decía que por primera vez podía sentir que su cuerpo no terminaba en la piel, que sus manos eran hilos de luz extendiéndose hacia las estrellas. Sin embargo, apenas unas semanas después, volvió al mismo ritual, con la misma intención, en el mismo lugar. Y lo que encontró fue un abismo de paranoia. Voces que susurraban que nada era real, que su identidad era una máscara vacía, que no podía confiar ni en su propia respiración. La misma planta, la misma dosis, pero experiencias radicalmente opuestas. Aquí está la paradoja que tantos no quieren mirar. El cannabis espiritual no te da lo que quieres, te muestra lo que eres. Y lo que eres no siempre es cómodo, no siempre es luminoso. En realidad, la mayor parte del tiempo es precisamente lo contrario. Sombras reprimidas, culpas ocultas, memorias familiares que nunca quisiste enfrentar. De hecho, estudios modernos sobre la memoria implícita sugieren que ciertas sustancias pueden desbloquear capas inconscientes de trauma. Pero lo que la ciencia apenas roza con palabras, la tradición chamánica lo supo desde siempre. La planta es un guardiana que decide cuándo y cómo revelar la verdad. No se trata, entonces, de consumir para escapar, sino de aprender a escuchar. Hay un ejercicio simple, aunque pocos tienen la paciencia de practicarlo. Antes de acercarte al cannabis, siéntate en silencio durante al menos 20 minutos. Coloca la planta frente a ti como si fuera un maestro vivo y háblale. Pregúntale qué necesita mostrarte. Ofrécele tu disposición a aceptar incluso lo que temes ver. Escribir en un cuaderno tus miedos más grandes antes de la ceremonia crea una vibración de entrega que cambia radicalmente la experiencia. He visto personas que,
Al hacerlo, pasaron de ataques de ansiedad a visiones de reconciliación con un padre muerto, de insomnios crónicos a noches de sueños lúcidos donde recibieron respuestas que la vigilia nunca les dio. Pero aquí emerge la tensión más fuerte. ¿Qué ocurre cuando la planta no solo abre puertas, sino que arranca muros enteros? Muchos me han confesado que después de ciertas experiencias ya no pudieron volver a la normalidad. Marta, por ejemplo, una ejecutiva exitosa, probó cannabis ceremonial buscando aliviar su estrés. Lo que vivió fue tan intenso que dejó su trabajo 2 meses después. Me decía, no podía seguir fingiendo que esas reuniones de empresa eran importantes, cuando lo que vi fue que la vida era un tejido sagrado que estábamos destrozando con nuestras obsesiones. Y sin embargo, su camino no fue lineal. Pasó por una etapa de confusión, de rechazo social, incluso de depresión profunda. El cannabis no le regaló paz, le arrancó la venda, y lo que quedó a la vista fue insoportable al principio. Esto nos enfrenta a la gran contradicción. ¿Es realmente una herramienta de sanación o una trampa disfrazada? Algunos gurús la veneran como la planta de la sabiduría ancestral, mientras otros la condenan como un distractor que confunde más que aclara. La respuesta no está en la planta, sino en la relación. El cannabis no tiene moral, es tu vibración la que se amplifica. Como un prisma que descompone la luz, te muestra los colores ocultos de tu propia mente. Si tu interior está lleno de miedo, lo que verás será miedo multiplicado. Si hay paz, la paz se expandirá como un río sin bordes. Por eso, uno de los ejercicios más poderosos que enseño es la respiración consciente con microdosis. Toma apenas una inhalación mínima. No lo suficiente como para perderte, sino solo para abrir la puerta a un resquicio. Luego, dedica 15 minutos a respirar profundamente, 4 segundos de inhalación, 7 segundos de retención, 8 segundos de exhalación. Este patrón, usado en antiguas prácticas tántricas, regula el sistema nervioso y permite que la energía de la planta se distribuya suavemente. Quien lo practica descubre que el cannabis no necesita arrastrarte hacia un abismo, sino que puede ser una brisa suave que acaricia la percepción. Y sin embargo, incluso en este punto, la tensión no desaparece, porque cada avance espiritual trae consigo un precio. Al abrir la percepción, también percibes lo que otros no quieren ver. Samuel, un joven de apenas 20 años, me escribió una vez aterrado. Después de una experiencia con cannabis ceremonial, comenzó a sentir las emociones de las personas a su alrededor de manera tan intensa que no podía entrar a un supermercado sin sentirse abrumado. Lo que muchos llaman empatía expandida, para él se convirtió en una pesadilla. No podía distinguir si los miedos que lo asaltaban eran suyos o de los desconocidos que pasaban junto a él. Aquí surge otra paradoja. La misma sensibilidad que puede guiarte hacia la compasión puede hundirte en el desbordamiento si no aprendes a poner límites energéticos. La técnica que compartí con él y que ahora comparto contigo es visualizar un círculo dorado alrededor de tu cuerpo antes de entrar a lugares concurridos. No es un simple acto de imaginación. Estudios de neurociencia demuestran que la mente no distingue claramente entre lo visualizado y lo experimentado. Así, al sostener la imagen de una esfera protectora, tu sistema nervioso responde como si de verdad existiera una barrera. Samuel practicó esto durante semanas, y con el tiempo, lo que fue una condena se transformó en un don. Aprendió a sentir sin absorber, a percibir sin quedar atrapado. Y no es esto lo que la espiritualidad siempre ha enseñado, que no se trata de huir de la oscuridad ni de rendirse a ella,
sino de aprender a sostener ambas fuerzas en equilibrio. El cannabis, en este sentido, no es ni un ángel ni un demonio, sino un espejo despiadado. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué me dará esta planta?, sino qué estoy dispuesto a ver de mí mismo a través de ella. A medida que avanzo en estas historias, percibo el mismo patrón repetirse una y otra vez, el choque entre la expectativa de luz y la irrupción de sombra, entre la búsqueda de alivio y la revelación de lo insoportable. Cada persona que me confiesa su experiencia me muestra que el verdadero viaje no es hacia lo que el cannabis revela, sino hacia la capacidad de sostener la verdad revelada sin romperse. Y en ese proceso, descubro que el conflicto más grande no está en la planta, sino en nuestra resistencia a mirarnos tal como somos. Imagina por un instante que todo lo que creías acerca de la espiritualidad fuese puesto a prueba en el mismo momento en que enciendes una pequeña brasa verde. Imagina que la planta, en vez de mostrarte paz y serenidad, te enfrenta con las sombras más densas que escondías incluso de ti mismo. He visto a buscadores sinceros sentarse en un círculo de canto sagrado y, tras una sola inhalación, caer de rodillas llorando porque la planta no les mostró visiones celestiales, sino los rostros de todas las mentiras que habían contado a lo largo de su vida. He presenciado a una mujer, convencida de que la marihuana solo era recreación, experimentar la súbita sensación de estar muriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó no poder soportarlo, hasta que comprendió que lo que moría no era su cuerpo, sino la identidad que se había construido con tanto esmero para complacer a los demás. Esa misma planta que a unos les abre un jardín de estrellas puede convertirse en verdugo para otros, porque no discrimina, no acaricia, no dulcifica, simplemente refleja. Aquí comienza la verdadera contradicción, la que separa a los que buscan un escape de los que buscan despertar, porque la mayoría se aproxima a la hierba esperando que sea un pasaporte a la evasión, cuando en realidad es un espejo implacable que devuelve la verdad desnuda. Y es allí donde estalla el conflicto, entre el deseo humano de placer inmediato y el poder ancestral de la planta que insiste en revelarnos lo que no queremos ver. Muchos me han preguntado, ¿por qué a mí me lanzó a un abismo de paranoia mientras a mi amigo lo llevó al éxtasis? Y la respuesta duele, porque tu amigo estaba dispuesto a rendirse y tú todavía luchabas por mantener tu control. El cannabis, en su aspecto espiritual, es un disolvente del ego, y quienes no están preparados sienten esa disolución como un acto de violencia. En un círculo chamánico en Oaxaca, recuerdo a un hombre de mediana edad que comenzó la sesión riendo con arrogancia, asegurando que nada podría quebrar su espíritu. Minutos después, sus carcajadas se transformaron en gritos desesperados. La planta le mostró a su padre, muerto años atrás, reprochándole todo lo no resuelto. Su cuerpo temblaba, sus ojos parecían perderse en un túnel de recuerdos, y la sala entera se convirtió en su confesionario. Algunos lo miraban con compasión, otros con miedo. Pero al día siguiente, con la voz aún quebrada, él mismo reconoció que había liberado en una sola noche más de lo que 10 años de terapia jamás lograron. Esa es la paradoja. Lo que parece castigo es en verdad medicina. El clímax de estas experiencias no se encuentra en lo agradable, sino en la crudeza. La planta no teme mostrarte el filo de tu propio abismo, porque solo enfrentando esa caída puedes descubrir que hay alas escondidas en tu espalda. Muchos abandonan allí, convencidos de que el cannabis les sienta mal, pero quienes permanecen,
Quienes respiran dentro de la tormenta descubren el secreto. No es la planta la que cambia, eres tú. Lo que la marihuana te da no depende de su variedad ni de la cantidad, sino de tu disposición a dejarte atravesar. Y ahí surge la contradicción mayor. Realmente quieres conocer la verdad sobre ti, aunque duela, aunque destruya lo que hasta ahora llamabas yo. Te propongo un ejercicio ahora, no con humo ni fuego, sino con la simple respiración. Cierra los ojos y recuerda el momento más incómodo que hayas tenido bajo los efectos de la planta. En vez de rechazarlo, inhala profundamente y vuelve a mirarlo sin juicio. Pregúntate, ¿qué parte de mí estaba siendo revelada? Hazlo 3 veces, dejando que cada inhalación sea un pacto con tu sinceridad. Notarás que incluso sin consumir nada, el espíritu de la planta sigue contigo, porque lo que despierta no depende solo de la materia, sino de la memoria que queda inscrita en tus células. Y aquí es donde el relato se acelera, donde la tensión alcanza su punto más alto, porque comprender esto significa admitir que no puedes esconderte más. Cada encuentro con la hierba sagrada será un recordatorio de que no hay atajos, que la espiritualidad verdadera no se trata de sentirse bien, sino de estar dispuesto a morir en lo que ya no sirve para renacer en lo auténtico. Muchos huyen en este punto, otros se enfadan, algunos se burlan, pero los que aceptan esta revelación saben que lo que duele es exactamente lo que cura. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar a los ojos de tu propia verdad cuando la planta la coloque frente a ti sin filtros? ¿O preferirías apagar la brasa y seguir durmiendo, aún sabiendo que el despertar te espera en el humo que temes respirar? Respirarás y sabrás que ya no hay marcha atrás. Nadie te lo advierte cuando presionas el encendedor. Crees que pides calma, pero lo que invocas es un espejo que no perdona. Y justo ahí, cuando el humo apenas roza tu garganta, comienza el juicio. La primera ola trae formas dulces. Los bordes del mundo se ablandan como si la realidad quisiera abrazarte. La segunda ola arranca las cortinas. Oyes tus propias excusas recitadas con la nitidez de una sentencia. Ves a la niña o al niño que fuiste pidiendo lo que no le diste. Escuchas el murmullo de un ancestro llamándote por tu nombre secreto. No es un viaje, es un veredicto. La planta no trae mensajes desde afuera, te devuelve, amplificado, lo que ya clamaba desde dentro. Y ese es el clímax real. Ahí separa a los turistas de los que vinieron a despertar. Lo vi con Eloísa, 39 años, terapeuta de éxito, madre de una niña. Juraba que el cannabis era solo un modulador del sistema endocannabinoide. Aquella noche, en un círculo pequeño sin música, le pedimos 3 respiraciones largas antes de tocar la pipa. La primera la llenó de orgullo, la segunda de nervios, y en la tercera su rostro se vació de color. No gritó. Lloró como si por fin se hubiera rendido a ser humana. Dijo que escuchó la frase "deja de sostenerlo todo" y que entendió, sin metáforas, que su perfeccionismo era su prisión. No hubo colores psicodélicos ni oráculos extravagantes. Hubo un silencio tan nítido que cortaba. A la mañana siguiente, no prometió cambiar el mundo. Llamó a su madre y le dijo perdón. Abrazó a su hija sin prisa. Canceló 2 proyectos que la vaciaban. Eso fue todo. Eso fue todo y lo fue todo. También lo vi con Raúl, el escéptico del grupo, el que se reía de la espiritualidad barata. Después de 2 caladas su garganta se cerró. Su corazón golpeó con violencia y en su cabeza se encendió el antiguo mantra del pánico. Me voy a morir. Le acerqué un vaso de agua y le pedí que contara solo exhalaciones, no inhalaciones. Cuenta 7 exhalaciones sin perderte, le dije.
Si te pierdes, vuelves a uno. Tardó una eternidad. Cada exhalación era un parto. A la séptima, su mandíbula aflojó y dijo en voz baja: no me estaba muriendo, me estaba defendiendo. De mí. Ese es el borde de la navaja. El cuerpo suena la alarma cuando la identidad se agrieta. No es la muerte, es el ego pidiendo refuerzos, y o resistes o atraviesas. Ahora escucha el ritmo del filo, rápido y lento, como mareas, rápido. Un chico llamado Iker empieza a hablar en euskera arcaico que nunca estudió, canturreando una copla que su abuela reconocería semanas después en un audio. Eso me lo cantaba mi mamá para dormir. Lento. Una mujer siente que se disuelve en la respiración de un árbol y por primera vez entiende que no es dueña del aire. Rápido. Un abogado se ve a sí mismo a los 74, rodeado de expedientes apilados que nadie leerá, y rompe a reír con un sollozo al fondo. No quiero ese final. Lento. Alguien pone su mano sobre el propio pecho y detecta, con vergüenza y ternura, la dureza con la que se ha tratado durante años. Ritmo, choque, recogida. La planta no narra parábolas, pone un espejo y sube el volumen. Y como el volumen es insoportable, te doy ahora una práctica de supervivencia que es también una práctica de verdad. Fija un ancla. Antes de cada calada, elige un gesto mínimo que puedas repetir si todo se vuelve tempestad. Un dedo que roza el pulgar. La yema del índice en la muñeca. Los pies en el suelo. Ese ancla no es superstición. Es una cuerda para volver a tu cuerpo cuando la mente quiera construir laberintos. Vuelve al ancla. Siente la textura. Vuelve a la exhalación. Cuenta hasta 7. Vuelve a empezar. El clímax no es escapar del fuego, es aprender a respirar dentro de él. No todo es dulce. Hiram, 31, músico. Entró a la sesión buscando musa. La planta le devolvió un álbum de escenas donde usaba el arte para esquivar conversaciones, donde componía para no pedir perdón. Quiso levantarse, huir. Esto no es lo que vine a buscar. Le pedí que escribiera, con la mano no dominante, una sola frase que estuviera dispuesto a sostener al día siguiente. Escribió torcido, como un niño. Llamaré a mi hermano. Al amanecer, lo llamó. Dijo, te fallé. Guardó silencio. Escuchó. Días después compuso la canción más sencilla de su vida. Ningún estribillo sobre galaxias. Apenas 2 acordes y un perdón bien puesto. La planta no le dio arte, le devolvió honestidad. Y eso, que parece menor, era la llave que le faltaba. ¿Quieres un ejercicio más duro? Aquí está, el triángulo del no retiro. Pregunta 1. ¿Qué parte de mí se está defendiendo ahora mismo? Pregunta 2. ¿Qué es lo peor que podría pasar si dejo de defenderme 5 minutos? Pregunta 3. La que abraza. ¿Qué verdad simple, no mística, no poética estoy evitando justo ahora? Escríbelo con humo o sin humo. Si te tiemblan las manos, mejor. El triángulo no te abrirá portales, te impedirá cerrarlos cuando más los necesites. Seamos claros hasta la incomodidad. La misma planta que a veces parece una madre también puede ser un fiscal implacable. Te traerá el eco de la frase que dijiste para herir, el bostezo frente al hijo que pedía juego, el correo no contestado que rompió un puente. Podrás decir mal viaje, a veces lo es. A veces el mal viaje es exactamente el viaje que te salva, porque no viniste a flotar, viniste a integrar. Lo dice la tradición hermética, como es adentro.
es afuera. La planta no crea el adentro, hace visible la proporción. Si hay ruina dentro, verás ruina. Si hay alba, verás alba. Lo insoportable es que, en las noches honestas, hay de los dos. Entonces toca elegir qué vas a alimentar al salir. Existe el peligro inverso, y es real, el espejismo místico, tras una apertura genuina. Puedes creerte al fin más allá del común. Te vuelves evangelista del humo, desprecias la silla, la factura, el lunes. Ahí la planta ya no es maestra, es coartada. Por eso, al final de cada sesión, propongo el sello de 3 actos. Acto 1. Una acción reparadora en 48 horas llamada devolución. Acto 2. Una renuncia mínima a un hábito que alimenta la dispersión. Acto 3. Una lealtad nueva, 15 minutos de silencio al día. Caminata sin teléfono. Comer sentado y lento. Es vulgar. Sí, también es el puente entre lo sagrado y el martes. Sin puente, lo sagrado se evapora. Si anhelas más choque, aquí te lo doy. No culpes al cannabis de lo que su espejo revela. No le pidas una experiencia estética cuando lo que necesitas es una ética. No vengas esperando alas si no estás dispuesto a sostener la espalda ajena cuando pese. No quieras visión si no quieres ver lo que hiciste cuando creíste que nadie miraba. Este es el pico de la montaña. El aire escasea y cada frase corta. El clímax no es un festival de luces, es el instante exacto en que comprendes que no existe planta capaz de darte lo que te niegas sobrio, y ese reconocimiento duele como duele la verdad primera, pero deja algo atrás, deja la puerta abierta para que, si eliges, seas tú quien se vuelva tu propio maestro. Citas, una, simple, que un derviche me dijo en Granada y que no he podido olvidar. Cuando tengas miedo, recuerda que la puerta y el miedo son la misma madera. En cannabis, el miedo suele ser la madera con la que tú tallaste la puerta. No la rompas a cabezazos. Aprende a girar la llave. Y la llave, te guste o no, sigue siendo tu respiración. Terminemos como empiezan los ritos que no venden humo. Si ya todo se volvió demasiado. Si sientes que el mundo te mira con 1000 ojos. Si el tambor interno golpea y parece que vas a estallar, haz esto. Mira tus manos. Observa la piel, la línea tenue de una cicatriz, la luz que se posa en un vello. Nombra en voz baja 3 objetos que veas. Cuenta de 5 a 0 con exhalaciones largas. Repite, sin prisa, como si te oyeran tus células. Estoy aquí. Puedo sostenerme. Puedo volver. No invoca ángeles ni dioses. Invoca presencia. Cuando regreses, no prometas universos. Lava un plato con devoción. Escribe un mensaje que debías. Duerme. Al despertar, si algo quedó latiendo de lo que viste, no corras a buscar otra calada. Corre a hacer una cosa verdadera. Si la planta fue espejo, tú ahora eres martillo y lija, pulirás poco a poco. Y si algún día vuelves a encenderla, no lo harás para huir, sino para recordar. El clímax no fue el humo. El clímax fuiste tú cuando por fin dejaste de negociar con tu miedo y elegiste una verdad sencilla. Esa que no necesita eslóganes, ni luces, ni mística para ser cierta. Hoy puedo vivir de un modo que no me traicione. Hoy puedo mirar el espejo sin apartar la vista. Hoy puedo quedarme. La mayoría llega al cannabis con la ilusión de encontrar la paz, de sumergirse en un océano de colores y vibraciones que prometen respuestas inmediatas. Creen que se trata de encender la hierba y dejar que la magia haga el resto.
Pero nadie te advierte de que antes de tocar el cielo, la planta puede hundirte en un abismo sin fondo. Y es ahí, en esa caída, donde empieza el verdadero viaje. Porque cuando la sustancia empieza a correr por tus venas, no solo amplifica la música o las luces, amplifica tus miedos, tus culpas, tus traiciones enterradas. De pronto, lo que querías escapar se sienta frente a ti como un espejo inquebrantable. Y no puedes mirar a otro lado. Imagina un joven llamado Marcos. Fumó por primera vez buscando silencio en su mente, harto de los pensamientos que lo perseguían cada noche. Durante los primeros minutos creyó encontrar lo que buscaba. Un cosquilleo en el cuerpo, risas espontáneas, el mundo entero convertido en un juego de luces. Pero al cerrar los ojos, un rugido se levantó dentro de él, el recuerdo de su padre gritándole. La vergüenza por haber traicionado a su mejor amigo. La soledad que había ocultado bajo capas de cinismo. La planta lo tomó por el cuello y lo arrojó al vacío. En ese instante comprendió que la verdadera iluminación no era escapar, sino atravesar el infierno de sí mismo. Y ahí está el nudo, la contradicción que nadie quiere ver. La hierba te abre las puertas de lo divino o te arrastra directo a tus demonios. La respuesta es ambas cosas, porque el cannabis, como todo maestro espiritual, no acaricia tus heridas, las desgarra para que sangren y puedas decidir si las limpias o las infectas. En los antiguos rituales egipcios descritos por Todd, los iniciados eran obligados a inhalar el humo sagrado mientras permanecían en total oscuridad. No había música, no había risas, solo su respiración y los tambores de su propio corazón. Muchos huían despavoridos, convencidos de que la planta era maligna. Pero los pocos que resistían, los que se atrevían a sentarse con sus monstruos internos, emergían con los ojos brillando como fuego, eran renacidos, eran libres. Aquí, en este punto de la historia, es donde la tensión alcanza su límite. El cannabis no es ni bueno ni malo, es el espejo más brutal que puedas encontrar. Y el espectador debe enfrentarse a la pregunta que lo desgarra por dentro. Realmente quiero ver lo que hay detrás de mis máscaras, aunque eso signifique perderme para siempre. Haz este ejercicio ahora mismo, si tienes el valor. Siéntate en silencio, respira profundamente 3 veces y pregúntate, ¿qué estoy evitando ver en mí mismo? No hace falta fumar, no hace falta ningún ritual externo, solo esa pregunta. Escucha cómo tu cuerpo reacciona. Tal vez tu pecho se contrae, tal vez tu estómago se retuerce. Eso que sientes es la antesala del mismo portal que la planta abre. Y si no eres capaz de sostener esa incomodidad sobrio, ¿cómo pretendes sostenerla amplificada 1000 veces bajo el fuego del cannabis? Este es el clímax. La hierba no te regala nada. Te arranca la venda de los ojos y te deja desnudo frente a la verdad. La gente huye porque duele. La mayoría se pierde porque confunde el brillo de las visiones con sabiduría. Pero unos pocos, los que aceptan arder en su propia hoguera, descubren el secreto que Todd susurró en sus tablillas. Solo lo que ha sido reducido a cenizas puede renacer como inmortal. Y aquí te lanzo la pregunta que no deja dormir. ¿Tú qué eliges? ¿Seguir buscando un cielo falso que solo adormece tu dolor o atreverte a cruzar el fuego real que lo consume todo para mostrarte quién eres en verdad? Durante todo este viaje hemos caminado entre luces y sombras. Hemos hablado del poder de la planta, de sus promesas y de sus trampas. Hemos descendido en lo profundo de sus abismos
y hemos rozado con la yema de los dedos la claridad de sus cielos. Hemos visto cómo el mismo humo que puede liberar al alma también puede encadenarla si uno se acerca con la avidez del ego y no con la humildad del corazón. Y ahora, al llegar a este punto, todo se concentra en una sola pregunta. ¿Qué eliges hacer con lo que se te ha revelado? Porque sí, la marihuana puede ser un portal, pero también puede convertirse en prisión. Sí, puede ser medicina, pero también puede ser veneno. El misterio no está en la planta, el misterio está en ti, la contradicción que ha latido en cada palabra de este viaje. ¿Es liberación o es ilusión? ¿Es llave o es candado? Ahora encuentra su resolución. Es ambas cosas al mismo tiempo. Y tú eres quien decide con qué vibración resonará. Recuerda las historias que hemos traído hasta aquí. El buscador que creyó haber tocado a Dios, pero en realidad estaba perdido en un espejismo de su propia mente. El anciano chamán que enseñaba que cada inhalación debía ser un rezo, no un escape. La mujer que, en medio de una depresión que parecía no tener salida, encontró en un ritual con cannabis no la solución, sino el coraje para mirarse de frente, llorar, soltar y luego levantarse. Todos ellos nos gritan la misma verdad. La planta no cambia tu destino, solo amplifica lo que ya llevas dentro. Y ese es el desenlace de todos los nudos. La clave de todo este laberinto, el poder nunca estuvo en el humo, estuvo siempre en tu espíritu. La contradicción se resuelve cuando comprendes que el cannabis no es el maestro, sino el espejo, no es el final del camino, sino apenas una señal en él. No viene a darte respuestas, sino a devolverte las preguntas con más fuerza. Y si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia de escuchar hasta este final, significa que ya estás listo para dejar de perseguir humo y comenzar a encender tu propio fuego interior. Ahora el viaje no termina, se transforma, porque el verdadero clímax no es la planta, ni el ritual, ni siquiera las visiones que se abren ante ti. El verdadero clímax es este instante. Cuando decides qué harás con lo que has descubierto, seguirás buscando en lo externo lo que siempre estuvo en lo interno. Seguirás confundiendo el reflejo con la luz. O te atreverás a usar este conocimiento como trampolín hacia una vida más consciente, más vibrante y más auténtica, sutil, profundo, raro de escuchar en este mundo acelerado. Pero aquí estás, permaneciendo hasta el final, y eso ya me dice todo sobre ti. Sincero, te lo digo, solo por haber llegado aquí ya has demostrado más valor que la mayoría, porque enfrentarse a la verdad que no es cómoda ni complaciente, sino que duele y quiebra antes de sanar, es un acto de grandeza espiritual. Así que ahora te pido algo simple pero poderoso. Comparte este video con quien sientas que necesita despertar. No todos tendrán la fuerza de recibirlo, pero algunos, los indicados, lo agradecerán más de lo que imaginas. Ayúdame a encender esta chispa en otros corazones, y no te vayas todavía. Tengo algo especial preparado para ti. El próximo paso de este viaje ya te está esperando. Lo encontrarás justo aquí, en la pantalla. Haz clic, y te prometo que nos veremos al otro lado. Hasta entonces, la llama sigue encendida.